Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al webinar interactivo ¿Por qué la mujer debe cuidar su corazón? Mi nombre es Laura Rodríguez de Relaciones Institucionales de Fundación Centro Diagnóstico Nuclear y quiero contarles que en esta charla de hoy vamos a estar hablando sobre la salud cardíaca femenina, ¿sí? Las metas de prevención para la mujer, qué factores a tener en cuenta y qué objetivos debemos alcanzar las mujeres. Bueno, durante la presentación les pedimos, por favor, que silencien sus micrófonos y los mantengan desactivados a lo largo del webinar, que la idea es que sea interactivo. Los médicos van a estar respondiendo las consultas que surjan, así que les pedimos que vayan en realidad escribiendo sus dudas en el chat, así luego se las traslado a los profesionales y pueden contestarlos. Bueno, varios de los participantes ya nos han adelantado preguntas, así que las estaremos haciendo. Vamos viendo que se va sumando gente al webinar, pero queremos ser precisos con el horario. Me gustaría comentarles mientras acerca de nuestro centro. El Centro de Corazón es un emprendimiento conjunto entre el Instituto Cardiovascular LESICA y la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear. Surgió con el objetivo de ofrecer a nuestros pacientes evaluaciones integrales para las enfermedades cardiovasculares. Lo que hemos logrado con esta fusión es conjugar la experiencia de LESICA en cardiología y la tecnología de última generación de FCDN. Bueno, por eso hoy en la charla vamos a contar con los profesionales de ambas instituciones. Quiero agradecerles, ya están presentes. En primer lugar a ellos me gustaría presentarlos. Por un lado, la doctora Melina Borín, quien se desempeña como jefa de cardiología del Instituto Cardiovascular LESICA, es exdirectora del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología y ex miembro del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Mujer de Fundación Cardiológica Argentina. Por otro lado, también está presente el doctor Ricardo Geronaso. Él es jefe actual de cardioimágenes de FCDN, es director actual del Consejo de Cardiología Nuclear y vicepresidente actual de la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear. También forma parte del Servicio de Medicina Nuclear de INCOR, ¿sí? En La Rioja. Así que bueno, ya presentados los profesionales, les recuerdo que mantengan silenciados sus micrófonos y escriban las preguntas por chat. Le voy a dejar la palabra al doctor Ricardo Geronaso. Muchas gracias a todos por estar presentes. Buen día. Muchas gracias, Laura. Es un placer de nuevo compartir este webinar con ustedes. Se está haciendo una linda costumbre hacer este tipo de actividades, especialmente dirigidas a la comunidad, pero bueno, también dirigida a médicos, enfermeros, técnicos. Hoy nos toca hablar de la mujer, algo muy importante. Hay muchos antecedentes que hoy los vamos a ir describiendo con Melina. Tengo el gusto de compartir mi vida profesional con Melina, quien es la jefa de cardiología del Instituto Cardiovascular LESICA, a donde nosotros, a través de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, participamos trabajando con el servicio de cámara gamma que está puesto ahí en el instituto. El Instituto Cardiovascular LESICA es modelo ahí en su lugar, en San Isidro, y la verdad que para nosotros es un placer trabajar con ellos. La verdad que en este año, 2 años que estamos trabajando juntos, a través de la pandemia y todo, hemos logrado generar un grupo de trabajo excepcional, tanto en LESICA como en el Centro del Corazón. Bueno, sin ir mucho más allá, quiero dejar a Melina las palabras para que nos introduzcamos en el tema tan importante que tenemos hoy, que es nada más que ustedes, las mujeres. Bueno, Ricardo, gracias. No sé si se escucha bien, pero sí, gracias a todos por compartir esta actividad. Duplico las palabras de Ricardo. Para nosotros la unión del Instituto Cardiovascular LESICA con Fundación Centro Diagnóstico Nuclear es increíble, es muy positiva y genera un proyecto de trabajo y de asistencia hacia los pacientes de altísima calidad. Así que doblemente contenta.
Y la idea de todo el grupo para hoy es tratar de compartir con ustedes por qué la mujer debe cuidar su corazón. Y lo primero que les comento es que vieron que todas las mujeres sabemos que tenemos que cuidar lo ginecológico, desde tal vez Añares, de Tita Merelo diciendo háganse el Papa Nicolau. Entonces todas las mujeres hacemos esos chequeos habituales. El tema es que la mujer desconoce el riesgo cardiovascular que tiene. Hace unos años, desde la Fundación Cardiológica Argentina, que es como el brazo de la comunidad de la Sociedad Argentina de Cardiología, hicimos una encuesta en 600 mujeres de Capital y de Gran Buenos Aires, y más de la mitad pensaba que la mujer no podía tener cosas cardiovasculares. Esperamos, todavía no pasemos la presentación. Yo les voy pidiendo, Facun. Así que el tema es que la mujer teme mucho lo ginecológico, particularmente el cáncer de mama. O sea, la mujer cree que va a enfermar de eso y que va a morir de eso, y ahora vemos cuáles son las cifras reales, porque es algo medio relativo lo que pasa con la mujer y el corazón y lo ginecológico. Ahora sí, avanzamos. Entonces, el primer detalle es cuál es el verdadero riesgo de la mujer. Esta es la mamá de una amiga mía que una vez se olvidó la llave y quiso pasar de balcón a balcón. Bueno, el verdadero riesgo de la mujer, ¿cuál es? ¿De qué se trata? Pasamos una más. Y estas son las causas de muerte en la mujer en los Estados Unidos. Y como ustedes ven, violeta es lo cardiovascular. Casi 500.000 mujeres en los Estados Unidos mueren por año de causa cardiovascular, versus 67.000 de cáncer de pulmón, 41.000 de cáncer de mama y 31.000 de cáncer de colon. Fíjense el espacio que ocupa lo cardiovascular en violeta versus el cáncer de mama en rojo, explicando las causas de muerte en la mujer. Si damos un toquecito más en la diapo, una de cada 25 a 26 mujeres muere de cáncer de mama, eso tan temido que tenemos nosotras, una de cada 25 a 26, y una de cada 3 o cada 2 y pico muere de causa cardiovascular. O sea, ¿esto qué es? Es si la mujer tiene algún indicio de daño sin haber tenido enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, tiene placas carotídeas en las carótidas, en las arterias que van al cerebro, o placas o depósitos en las arterias de las piernas. O sea, todo indicio de enfermedad que ocurre en la pared vascular debe ser chequeado en la mujer, porque eso distingue a una mujer que tiene claro mayor riesgo. O sea, que cuando vemos placas en la mujer tenemos que actuar. Tenemos que iniciar medicación del colesterol, tenemos que ser más cuidadosos, acercar los chequeos, chequear que la presión esté bien, etc. La siguiente. Acá yo les armé algunos mensajes claves que podemos discutir después. Lo primero es que la mujer cree que ella no va a tener enfermedad cardíaca o vascular, que eso no le va a pasar. Entonces la mujer está atenta a su marido, a sus amigos, etc., pero ella cree que ella no lo va a tener. El siguiente mensaje es que los médicos, y esto es tremendo, pero es así, esto es universal, no es en Argentina, es en Estados Unidos, es en Europa, es universal. Los médicos no creen que la mujer pueda tener enfermedad cardiovascular. O sea que ante todo creen que no. Entonces la mujer cree que no y los médicos creen que no. El siguiente mensaje es que la mujer suele no consultar por cardiovascular. Suele hacerse, por ejemplo, la normativa para que hay de los consensos en ginecología en la mujer es hacer un Papa Nicolau cada 3 años hasta alrededor de los 65 a 70 años, en que ya no hace falta hacer Papa Nicolau. Uno cada 3 años y desde los 70 no hacer. ¿Qué hacemos las mujeres? Papa Nicolau todos los años. ¿Qué hacemos con el corazón? Nada, ningún año. O sea, la mujer no consulta por temas cardiovasculares. Y si algo le duele o siente algo, en general cree que es
psicológico, emotivo, angustia. Si me falta el aire es que estoy angustiada, si me duele el pecho es que estoy preocupada. No asumimos que hay un riesgo cardiovascular real. El siguiente mensaje es, esto es increíble, pero hay menor uso de fármacos cardiovasculares en la mujer. Pero los médicos damos menos fármacos cardiovasculares. O sea, los médicos le damos algo para bajar el colesterol al varón y no a la mujer. Le damos algo para prevenir el riesgo cardiovascular al varón y no en la mujer, y así sucesivamente. La siguiente es que se indican menos estudios cardiológicos en la mujer. La mujer dice, ¿puedo controlarme? No, está bien, está bien. O sea, se reduce la indicación de estudios, se reduce la indicación de fármacos como si la mujer de nuevo no tuviera. Algo muy característico con este tema es que la mujer, todas las mujeres, 100% de las mujeres, me pasa mucho en el consultorio, de jóvenes, tenemos presión baja, todas, todas. Entonces la mujer te cuenta, a mí me caía de la presión baja, me daban Esfortil, me daban cosas, siempre tenía 7 de presión, etcétera. El 100% de las mujeres tenemos presión baja, pero a partir del climaterio en adelante, y cuanto más grande más de la mitad de las mujeres tenemos presión alta. Rondando que a partir de los 65 años, 60% de las mujeres tenemos presión alta. Lo que pasa es que las mujeres no sabemos eso. Entonces, cuando la mujer viene, tiene 58 años, le tomo la presión y le tomo 15,9. No, eso es imposible. Si yo tengo presión bajísima toda mi vida, y ahí empieza el relato de que toda mi vida tuve presión. La presión baja es típico de la mujer en edad fértil, en todos los primeros años, y la presión alta es casi la regla en la mujer en el climaterio. La siguiente. Y este como último mensaje, que aún hoy siguen muriendo más mujeres que hombres de enfermedades cardiovasculares cada año en la mayor parte del planeta. O sea, es una realidad fuertísima, pero más mujeres que hombres cada año padecen enfermedad cardiovascular seria y mueren de esta causa. Así que bueno, esto es un poco lo que armé para disparador. Y, muy bueno, Meli. Y bueno, estoy para las preguntas. Muy bueno, y es así. La mujer consulta menos que el hombre por causas cardiovasculares. ¿Y a qué interpretas tú que se debe esto de que a partir de cierta edad la mujer empieza a tener mucho más riesgo que el hombre? Y más allá de los 65, obviamente, los infartos son más y más graves que en los hombres. Si bien los hombres empiezan a sufrirlo de edad mucho más temprana, ¿a qué se debe todo esto? Es muy interesante la pregunta de Ricardo, porque se discutió mucho a qué se debe que las mujeres tengan más riesgo, en definitiva, cuando van creciendo, cruzan la curva en el hombre. Y hay distintas teorías. Una de las razones podría ser que la mujer no cree. La mujer no cree, los médicos no creen, esto que les decía. Entonces la mujer consulta tarde, llega a la guardia con un infarto con muchas más horas, nadie le hizo el electro y se lo demoran, y etcétera. O sea, la mujer arriba más tarde a la misma terapéutica. Entonces, el hombre cuenta con ese resto de anticiparse. Después, más allá de eso, podría haber algunas cosas que se discuten más allá de las demoras que tienen que ver con lo cultural. Por ejemplo, la mujer tiene coronarias más pequeñas y esto podría jugar un rol en la seriedad de la isquemia. O sea, hay algunas cosas como más de género que podrían discutirse. Cuando finalmente se despeja todo, se iguala todo, pareciera que el tema de las demoras juega un rol importante y de la poca indicación de fármacos. Piensen que, por ejemplo, la mujer llega más tarde, se lo hacen más tarde, le dan menos medicamentos, la mandan menos a rehabilitación cardiovascular, etc. Finalmente, ¿qué le pasó? No, tuvo un ACV, tuvo un infarto. O sea, la mujer tiene una historia como que llega tarde a todo, ¿no? Así que eso seguramente tiene un rol importante. Sí, es una población que también lo vemos nosotros como médicos dentro de los estudios que se publican, en donde nosotros aprendemos de medicina, que es la medicina basada en la evidencia. También dentro de esos estudios entran menos mujeres que hombres, normalmente, o sea que se sabe menos de efectos medicamentosos, etcétera. Por suerte, eso está cambiando en esta última década, digamos, y le estamos prestando mucho más atención a la mujer, afortunadamente. Nosotros, desde el ESIC y desde FCN, tenemos
muy presente todo esto y lo aplicamos en nuestra práctica diaria permanentemente. Melina, como consejo, ¿vos cada cuánto aconsejarías y a partir de qué edad los controles cardiovasculares en las mujeres? Yo diría que a partir de los 45 es razonable tener idea, porque ahí uno también ve mucho, por ejemplo, lípidos, colesteroles, triglicéridos, presión, glucemias altas. O sea, uno empieza como a armar el damero de cómo va a llegar la mujer. Lo ideal es que la mujer llegue con la mayor parte de los factores controlados. Imagínense que la mujer tiene décadas de protección, de un paraguas de protección hormonal. Durante la etapa fértil de la mujer, los factores de riesgo pesan poco. La mujer casi no tiene riesgo, puede tener y tener y tener todo desacomodado y eso impacta poco. A partir de la pérdida de la protección hormonal, se empina mucho, se pronuncia mucho la curva de riesgo de la mujer y cada uno de estos factores juegan. Así que yo diría, Ricardo, que si la mujer se empieza a acercar al menos a los 45 para decir anualmente cómo es mi colesterol, cómo es mi presión, cosas sencillas. Descartar que no tenga placas en las carótidas o en las arterias de las piernas. Lo que vemos mucho es que la mujer tiene un colesterol que no sabía, pero si yo no tenía, la mujer te dice cosas como, nunca tuve, la presión la tenía baja, el colesterol no lo tenía. Entonces, la mujer incrementa mucho su riesgo y por ahí capturarla antes de que entre en un tobogán de riesgo peligroso, ¿no? Y hablando del colesterol, ¿qué hay de esto del colesterol malo, el colesterol bueno? ¿Cómo hay que controlarlo? ¿Cuántos son los valores normales? ¿Existe, no existe? Porque una de las consultas y vos lo verás también en tu práctica diaria, es esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el colesterol malo? ¿Qué es el colesterol bueno? Exacto, exacto. Dentro del colesterol total, nosotros, el colesterol total está en realidad formado o integrado por una fracción que se llama HDL o ateroprotectora o bueno, una fracción LDL o ateroagresiva o aterosclerótica o malo, y después hay un resto que integran partecitas de los triglicéridos, etcétera. Todo esto es importante. Lo que pasa es que la mujer aprendió a que el colesterol bueno es lo importante. El colesterol bueno hasta hace algunos años era muy, muy importante y si uno mira, las personas con colesterol bueno suelen tener menos riesgo, etcétera. Hoy se sabe que el colesterol bueno representa como si fuera una valija que adentro tiene paquetitos distintos, paquetes buenos, paquetes malos. El colesterol bueno integra un montón de subfracciones que algunas son protectoras y otras son disfuncionales o malas. Entonces, el colesterol bueno no es un pasaporte a la seguridad. Muchas mujeres te dicen, yo tengo colesterol muy alto, pero como tengo el bueno alto, no me dieron nada. Y eso es casi un sello de que algo está mal, porque cuando el colesterol está muy alto, no hay bueno que lo ataje, digamos. El protagonista para todos, mujeres y varones, actual, es el LDL o colesterol malo. Ustedes tienen que mirar siempre, además del total, del bueno, el malo que es el LDL colesterol, ese tiene que ser menor de 100. Y en general no es menor de 100. A veces es 180, pero la mujer cree que como el bueno lo tiene en 80, entonces sigue para adelante. Y cuando miramos las carótidas está llena de placas, cuando miramos la aorta está llena de placas, etc. Exactamente. O sea que tenemos que aprender a mirar las etiquetas, como las del súper. Y en ese sentido, el cambio de estilo de vida que habitualmente nosotros llevamos, que no es, digamos, el mejor desde el punto de vista de la salud cardiovascular, ¿tiene efectos sobre el colesterol? ¿Es bueno? ¿Se complementa o no con alguna otra estrategia que sea no farmacológica? Sí, es muy buena la pregunta porque aparte la gente cree que el colesterol, o sea, el imaginario popular respecto al colesterol es variado. Muchísima gente, Ricardo, cree, y todos, que el colesterol es por estrés, por ejemplo. No, es que este año estuve mal, con esto de la pandemia anduve estresado y por eso me subió, por ejemplo, podría ser. Bueno, el colesterol no sube por estrés, ya se hicieron muchísimos estudios, no sube por estrés. El colesterol depende de dos grandes fuentes. Uno, que es la síntesis de colesterol, la fábrica del colesterol que está en nuestro hígado. El hígado sintetiza, genera colesterol durante toda la noche. Por eso los medicamentos del colesterol se toman predominantemente de noche. Y el otro es la absorción intestinal. O sea que mi colesterol viene de dos lugares. O se forma en el hígado
o se absorbe en el intestino, de los dos lugares. Hay grandes sintetizadores de colesterol, gente que forma mucho colesterol, y grandes absorbedores de colesterol, gente que absorbe mucho colesterol. ¿Cuánto de esto es por la alimentación? Para bien y para mal, poco. O sea, el impacto de los hábitos en el colesterol estrictamente es mínimo. En general, cercano al 5, 10, 12%. O sea, por ejemplo, cuando uno encuentra una mujer con colesterol altísimo, con LDL altísimo, y la mujer te dice, no, pero me voy a cuidar un mes y vemos. Bueno, eso ya es de nuevo un sello a probemos para que ella vea que no, pero desgraciadamente el ejercicio y la dieta influyen muy poco en el colesterol, sí influyen en la glucemia, en los triglicéridos, en el peso, en el bienestar general, en el HDL, en el bueno, los suben con mucha carga semanal, pero en el colesterol total y en el colesterol LDL el impacto es poco. Entonces, cuando vemos algo muy alto, obvio, hacemos hábitos y cambios de hábitos y todo eso, dieta y ejercicio, pero seguramente vamos a necesitar algo farmacológico cuando el colesterol es muy alto. Y como decía Ricardo, respecto a lo no farmacológico, hay un par de cositas. Hay algo en el mercado, para no nombrar marcas, son fitoesteroles, los venden en supermercados y son lácteos, como un yogurcito y como una leche. Esas cosas bajan 10, 12% el LDL, el malo. Eso es básicamente lo no farmacológico. Podemos bajar el colesterol de la dieta, las grasas de la dieta. En general, todo eso tiene un 10% de impacto, sea pequeño. Las medicaciones del colesterol bajan entre 30 y 50, 60% cuando están combinadas el colesterol. O sea, tienen mucho impacto. Excelente, Melina. Creo que hay algunas preguntas del auditorio, del público. Le damos paso a Laura para que nos diga a ver si hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta. Juan Carrión estuvo levantando la mano. Dice, quisiera preguntar, porque tengo una compañera de trabajo joven de 32 años que viene de familia con altas presiones y ella también tuvo preeclampsia. Hace 7 años y hace una semana tuvo un episodio y se desmayó con una presión de menos de 80/50. Quedó pálida, no se siente bien, le salió un estudio de hipertrofia ventricular. Sí, normalmente ahora le damos el paso a Melina. Normalmente las chicas que tienen o diabetes gestacional o eclampsia o preeclampsia van a desarrollar hipertensión y diabetes a lo largo de su vida. Melina sabe mucho de esto, así que le voy a dejar que responda. Excelente, Ricardo. No, es como Ricardo lo está contando y gracias a Juan por la pregunta. Antes creíamos, cuando alguien te contaba que tuvo diabetes gestacional o hipertensión gestacional o preeclampsia, que tiene edemas, eclampsia, que tiene, además de la presión y los edemas, convulsiones, cuando alguien te contaba que en el embarazo tuvo tal cosa, creíamos, no, pero eso es del embarazo. O sea, en el embarazo lo tuvo y ya está, porque después nunca más lo tuve, te cuenta la mujer que sí lo tuvo. Y suele pasar así, pero como dice Ricardo, la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia y la diabetes gestacional, todo lo que ocurre en el embarazo, hoy sabemos que es un marcador fuertísimo futuro. Por un lado, de diabetes futura e hipertensión futura. Y por otro lado, más allá de eso, se asocia a riesgo cardiovascular independiente de la hipertensión. O sea que la mujer que tuvo una preeclampsia o una hipertensión gestacional va a ser más probablemente hipertensa, pero además tiene ya más riesgo cardiovascular. Es como un identificador de riesgo en una mujer, porque imagínense que la gestación, el embarazo, es como un desafío metabólico. O sea, le ofrece a la mujer una situación como si uno dijera una ergometría metabólica, un desafío. La mujer que expresa eso suele tener más riesgo a futuro. Así que nosotros, por ejemplo, lo identificamos como un marcador de riesgo en la mujer. Alguien que tuvo algo en el embarazo, aunque no haya tenido nada, tiene más riesgo. Y la persona que nos consulta, Juan, pareciera ser una persona que tiene antecedentes familiares de hipertensión, tuvo preeclampsia y tiene hipertrofia ventricular, que está claramente asociada con la hipertensión arterial. Así que probablemente sea una hipertensa y hay que manejarla y tenga más riesgo cardiovascular. Y en ese caso pareciera un cuadro como medio vagal, o sea, le bajó la presión. Este cuadro que tuvo es independiente de su hipertensión y todo. O sea, tiene que prestar mucha atención a su hipertensión.
Dicho sea de paso, la mujer es mucho más hipertensa que el varón. O sea, hay más mujeres hipertensas que varones. Nadie lo sabe también. Lo que pasa es que la hipertensión en la mujer es durante el climaterio en adelante. O sea, las mujeres, como les decía, jovencitas, nadie tiene presión alta. Pero muchas más mujeres que varones tienen presión alta en su edad adulta, por arriba del climaterio. Así que tenemos que saber que, por un lado, es muy frecuente en la mujer, y por otro lado, si la mujer tiene su mamá hipertensa, tiene doble chance de riesgo de hipertensión. Y si tiene su mamá y su papá, o sea, las dos líneas, tiene triple chance de riesgo de hipertensión. O sea que la mujer con la presión conlleva una carga fuerte, no menor, que hay que cuidar mucho. Exactamente. Y hay preguntas que son bastante frecuentes también, como por ejemplo la pregunta de los anticonceptivos orales. Nos vienen a consultar en el consultorio si tienen riesgo, si no tienen riesgo. ¿Qué nos podrías decir de eso, Meli? Bueno, los anticonceptivos orales, los antiguos, digamos, los que tenían formulaciones más groseras, por decir que usaban dosis más altas, usaban moléculas más complejas, tenían claramente más riesgo. El anticonceptivo oral, de cualquier manera, tomado durante mucho tiempo y aún los nuevos, tiene un mínimo exceso de riesgo cardiovascular. Sobre todo exceso de riesgo cardiovascular aplicado a embolias, coágulos, coagulitos, situaciones como vasculares de ese tipo. Hay un score de riesgo, hay scores de riesgo para cáncer de mama, para riesgo cardiovascular, y en algunos se incorpora la cantidad de años de anticoncepción oral. Ahora, hoy por hoy las moléculas nuevas en realidad son muy seguras, tienen bajas dosis, o sea que el exceso de riesgo es mínimo, contrabalanceado por una anticoncepción que es segura. Así que yo diría, el anticonceptivo nuevo, actual, de dosis correcta, es razonable, y la mujer, lo que no tiene que hacer la mujer es además fumar, por ejemplo. Exactamente. Y ahí yo tenía una mujer tenía una mujer que tomaba anticonceptivos orales de los de alta dosis y fumaba. Entonces le conté, me dice, bueno, dejo el anticonceptivo. No dejes, tenés que dejar de fumar. O sea, la mujer no tiene que fumar. Este es un tema. Sí, porque tiene mucho más riesgo. No, disculpe que los interrumpí, pero justo nos preguntaban en el chat si hay otros métodos anticonceptivos como el parche que podrían dar a futuro algún problema cardiovascular. Los anticonceptivos orales más o menos generan lo mismo en el sentido del riesgo. Hay menos riesgo cardiovascular, o sea, todos los anticonceptivos orales que usan estrógenos tienen un poco de riesgo incrementado cardiovascular, de lo que les contaba. Hay uno que es hormonal, que es un dispositivo intrauterino que elimina otro tipo de hormona, no voy a decir la marca, empieza con ni y termina con rena. Bueno, ese dispositivo no se asocia a más riesgo cardiovascular, pero el resto de los anticonceptivos orales, geles, parches y todo, tienen un riesgo similar. Esto es distinto que el reemplazo de terapéutica hormonal. O sea, la anticoncepción oral está con el destino de evitar la concepción no buscada, y se usan minidosis y cosas más modernas. La terapéutica de reemplazo hormonal, que puede usar vía oral, parches, geles o distintas formas de ingreso, en general se asocia al primer año, año y medio de que se da, con incremento de riesgo cardiovascular. Después hay unos 3 años que no hay nada, que es neutro, y después aumenta el riesgo de cáncer de mama y eventualmente útero, dependiendo de la composición. O sea que la terapéutica de reemplazo hormonal que se usó antes como si fuera, bueno, la mujer está protegida en su etapa fértil y sube su riesgo cuando deja de ciclar, ¿por qué no le damos hormonas para mantener esa protección, ese paraguas de protección? Y estos estudios se hicieron de distintos tipos, con muchas críticas, algunas críticas del diseño, etcétera, pero mostraron que no hay protección de riesgo por la terapéutica de reemplazo hormonal, y lejos de eso, el primer año, año y medio, incrementan los eventos cardiovasculares. O sea que si uno va a usar alguna terapéutica de reemplazo hormonal, nunca tiene que ser para bajar el riesgo cardiovascular, porque no lo bajan. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta, Laura? Tenemos varias preguntas relacionadas con el COVID-19 y el corazón. ¿Qué nos puedes contar, Melina? Bueno, sé bastante poco de COVID, pero respecto a, es lo que vamos sabiendo, que vamos leyendo, ¿no? El COVID
bueno, es algo muy dinámico, muy desgraciado por lo que estamos pasando. Lo que estamos viendo muchísimo, nosotros en FCDN y en LESICA empezamos una evaluación post-COVID hace unas 4 o 5 semanas. Estamos registrando a todos los pacientes que hayan tenido COVID y les hacemos todo un algoritmo de cosas sencillas, pero para estar seguros de que no haya dejado secuela cardiovascular. El paciente con COVID leve o asintomático, se publicó hace un par de meses una serie de 100 pacientes, una serie alemana, en una revista seria, y había 78% de compromiso o de impacto del COVID por resonancia en el corazón. O sea que ahí nos enteramos, blup, de golpe, que el COVID podía impactar y molestar al corazón, ¿cómo? Básicamente generando como una cosa inflamatoria, que en algunas revistas se llama miocardiopatía aguda inflamatoria o miocarditis. Entonces, ¿qué pasa? Después empezaron a salir más series con menos porcentaje, 43%, 38%, pero no menor, quiero decir, no es que un 2% de la gente tiene algo, es que un porcentaje no menor tiene alguna cosa. Obviamente, esto es con resonancia, y la resonancia es como poner una gran lupa en el corazón. Entonces empezamos a hacer una búsqueda, un tamizaje de todo esto por eco, y estamos viendo miocarditis y cosas puntuales en el COVID por eco. Así que lo que tiene sobre todo es que la gente tuvo COVID y quiere salir de eso y quiere ponerse a entrenar, romper la depresión, salir a correr, hacer un desafío. Y el tema es que si hay un impacto miocárdico, si hay miocarditis, si hay miocardiopatía, el retorno al ejercicio tiene que ser contrario, gradual, y tal vez no puede retornar tan rápido, porque cuando hay algo inflamatorio en el músculo cardíaco, que se llama miocarditis, eso requiere reposo. Entonces, todo eso lo podemos ver, aunque sea con una primera aproximación, con ultrasonido, con eco, y cuando dudamos pedimos Holter, pedimos resonancia, porque si identificamos esto, el tema es que habría que ser cuidadoso en el retorno al ejercicio, porque eso puede incrementar o empeorar el curso de la miocarditis o de la miocardiopatía, ¿no? Así que es un tema no menor. Ricardo, ¿vos cómo lo ves? Sí, es lo que estamos observando, pericarditis, miocarditis, derrames pericárdicos, o sea que toda persona, y sobre todo también en este caso que estamos hablando de las mujeres, después de haber tenido COVID, entre los 14 días y el mes, tendría que empezar a hacerse los estudios con su cardiólogo. Eso es lo que estamos haciendo sistemáticamente acá en el INCOR en La Rioja, y estamos viendo casos de deterioro de la función del corazón graves, que después se recuperan, pero que si hubiera comenzado a hacer ejercicio en ese momento puede ser peligroso. Creo que todavía estamos en una fase de aprendizaje sobre lo que es el COVID en sí, la infección en sí, pero estamos aprendiendo mucho de lo que pasa después del COVID. Y lo que sí sabemos es que hay que controlarse, así que ese mensaje es claro. A veces, complementando esto de Ricardo, nosotros tuvimos, después de que empezaron a salir las publicaciones, estuvimos reuniéndonos y haciendo ateneos de discusión y finalmente definimos un algoritmo, qué vamos a hacer, a quién le hacemos qué es lo que las sociedades médicas fueron haciendo. No todos los grupos médicos en Buenos Aires o en Argentina lo están haciendo. Entonces podría pasar que uno diga, tuve COVID, y va a un médico y el médico dice, ya está. O sea, no todo, eso es probable. Digamos, no todos los grupos médicos están al tanto de todo esto y saben qué hacer, o lo discutieron, o decidieron. Me parece que es algo que hay que ser cuidadoso, porque sería una picardía que por hacer algo medio intempestivo, la persona quede con un daño menos reversible, digamos. Exactamente. Bien, y aprovecho a preguntarles, ¿qué pasa con las personas que por el aislamiento no han asistido a las consultas? ¿Cuál es el impacto en cuanto a lo cardiovascular? Justo ahora, el fin de semana, acaba de terminar el Congreso Argentino de Cardiología, y uno de los temas importantes fue que se demostró que el aumento de los eventos cardiovasculares en todas las personas, tanto mujeres como hombres, por supuesto, debido a esta pandemia. Y eso se da justamente debido a la falta de control, a dejar de hacer el tratamiento correspondiente, dejar de consultar a su médico, y también la falta de nuevos controles de personas que nunca se habían controlado. O sea que es algo importantísimo en esta pandemia y en esta cuarentena,
no dejar los controles cardiovasculares. Por supuesto que si uno está sano y está en un lugar donde está en pico de contagios y está en una fase 1, puede dejarlo para más adelante, pero aquellas personas que ya están en seguimiento porque tuvieron algún evento cardiovascular o porque tienen factores de riesgo cardiovasculares muy elevados, deberían no dejar de controlarse, es decir, deberían seguir haciendo sus controles y sus estudios, y esto lo estamos viendo, ¿no, Melina? Sí, sí, coincido totalmente. Acaba de terminar, como dice Ricardo, el Congreso nuestro argentino y se vio muchísimo eso. Y por ahí el que llegaba, el paciente que consultaba era el paciente crítico, el paciente que ya tenía algo avanzado y por ahí llegaba tarde. Yo tuve casos increíbles que nunca había tenido, casos así que alguien no consulte y llegue tan mal, ¿no? Ahora todo esto me parece que se soltó y estamos sufriendo, padeciendo, entre comillas, como un estallido de consultas, estallido de chequeos, porque todo el mundo tiene miedo, los que no tuvieron, los que tuvieron, etcétera. Así que me parece que ahora enfrentamos el desafío de cómo atender a toda esa gente para volver a la normalidad. Y el otro tema, Ricardo, no sé si ustedes lo ven también allá, pero muchísima gente aumentó de peso, muchísima gente descontroló su presión, todo venía ordenado y subieron 10 kilos o ese tipo de cosas. También hemos visto eso, la pandemia generó aumento de peso, aumento de las cifras tensionales, una por justamente transgredir un poco la dieta, ¿no? El régimen que uno va haciendo, que en realidad más que una dieta, yo en el consultorio lo que le digo a los pacientes, a todas las personas que me vienen a verme es que nosotros no hacemos dieta, hacemos un cambio de estilo de vida, porque una cosa va de la mano de la otra, pero al estar en cuarentena y perder ese estilo de vida, perder la posibilidad de adquirir los alimentos saludables, perder la posibilidad de respetar la medicación como corresponde, hizo que se descontrole la cifra de presión, que se suba de peso, algunos volvieron a fumar, otros empezaron a fumar, entonces lamentablemente esto hizo que haya un incremento muy fuerte y se estima que alrededor de 10.000 personas fallecieron por problemas cardiovasculares relacionados con esta cuarentena, en este año solamente. Sí. Así que bueno, y volviendo al tema del cigarrillo, que es interesante, Meli, la mujer tiene un impacto especial por el cigarrillo. Vos mostraste al principio de la charla, de las pequeñas reflexiones que nos mostraste, la estadística de cáncer de pulmón en la mujer. O sea que el cigarrillo tiene un impacto especial sobre la mujer. Sí. Como para ir redondeando sobre el tema del tabaquismo, ¿qué te parece algún comentario? Sí, excelente. Las cifras de tabaco en general han bajado en el mundo, o sea, menos personas fuman, pero esto fue menos claro en la mujer. El hombre claramente bajó, las cifras de tabaco bajaron en los hombres, en las mujeres bajaron menos, y un grupo curioso fue las mujeres jóvenes, como que más chicas jóvenes empezaron a fumar o no bajó tanto la curva, y el tabaco es un factor muy incisivo en la mujer. Es tremendamente lesivo, como muy tóxico. Acá pregunta Gloria, que estoy mirando, tabaquismo pasivo. El tabaquismo activo tiene el máximo riesgo. El no tabaquista, para nada, sin contacto de nada, tiene el menor riesgo. Y el tabaquismo pasivo tiene un riesgo intermedio. Antes creíamos, por ejemplo, hasta 8 cigarrillos no da riesgo. Después decían, hasta un cigarrillo, puedo fumar uno, no da riesgo. Ahora ya sabemos no solo que 1, 8 y todos los cigarrillos dan riesgo, sino que el tabaquismo pasivo tiene un riesgo también. Tabaquismo pasivo es estar 2 a 3 horas diarias con alguien en el mismo ambiente que está fumando, aunque uno no fume. Eso es tabaquismo pasivo. Hay ya un par de estudios que no son tan nuevos, pero que muestran que el tabaquismo pasivo, incluso en algunas personas que ya tienen factores de riesgo, no en personas que son sanas y no tienen factores de riesgo, sino que ya tienen factores de riesgo, tiene más riesgo que el que está fumando. Es decir, tienen más eventos cardiovasculares que el que fuma, que aquel porque que muchas fuma veces, exacto, porque muchas veces el tabaquista activo puede pasar que sea un varón joven que no tiene ningún factor de riesgo y fuma todo el tiempo al lado de la mamá que tiene 62 años, hipertensa, diabética, etcétera, y fuma muchas horas por día. O sea, depende del perfil de cada uno. El desafío para la mujer es no fumar, hay que fumar 0. La mujer es difícil para dejar de fumar. La mujer que fuma es un desafío, porque particularmente la mujer en Argentina, yo diría, yo me entrené afuera, en Estados Unidos, en cesación tabáquica,
ellos lo tienen menos. La mujer acá en Argentina encima es coqueta. O sea, no sé si escucharon que la mujer argentina es coqueta, pero es coqueta. La mujer no quiere engordar. Entonces, si la mujer tiene que dejar de fumar, no le permitas subir medio kilo. Tenés que asegurarte que no suba, porque tal vez solo para bajar ese 1,5 kilos va a volver a fumar. O sea, si el objetivo nuestro es que no fume, pero tenemos que ser muy atentos con que no engorde mientras deja de fumar, que es un tema desafiante por la ansiedad, lo oral, y el tabaco genera una inhibición del apetito por mecanismos distintos. Pero la mujer además, por ahí, lo que tiene respecto al varón es que hay muchas mujeres que fuman 1 o 2 por día. Entonces te dicen, o sea, esa mujer que fuma 2, te dice, pero fumo 2. Sí, es que le explicas que todas las dosis, que aún el tabaquismo pasivo, pero son solo 2. O sea, la persona que tiene un factor de riesgo muy chiquitito, muy poquito, que el pecado es que no lo visualiza como un riesgo. Cree que es tan poquito que no vale la pena, que no es diferente, que es solo 1. Entonces, es esa mujer que está 80 años fumando 1. O sea, no se lo sacás con ninguna cosa, porque de repente te dice, no, es que lo fumo para ir de cuerpo. O lo fumo con mi marido a la noche, es el único momentito que no sé, te dan explicaciones varias, por lo cual ese cigarrillo es tan importante, aunque lo fume a las 12 de la noche, lo quiere fumar, que es muy difícil, muy desafiante de mover. Pero la verdad es que el tabaquismo tiene que ser 0, o sea, tiene que haber 0 tabaco en la mujer. Exactamente. Laura, ¿tenemos más preguntas? Sí, me gustaría trasladarles esta. Mi hija sufre de palpitaciones fuertes frecuentes por ataques de pánico, pero a veces se asusta creyendo que le dará un infarto. ¿Puede suceder esto? ¿Que le provoque un ataque? Una pregunta básica para este tipo de personas es si tiene antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. Y ahí viene la otra pregunta que le iba a hacer a Melina. ¿Qué pasa con las mujeres y el antecedente familiar de enfermedad cardíaca? Sabemos que los pacientes o las personas que tienen padre, madre o hermanos que ya tuvieron un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, un ACV, tienen mucho más riesgo que aquellas personas que no lo tuvieron. Esa es una de las primeras preguntas que uno hace en consultorio, y si esta niña que tiene palpitaciones no tiene antecedentes familiares, ya uno encara de distinta forma el problema, ¿sí? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero si no tiene antecedentes familiares, uno ya se tranquiliza. Le doy la palabra a Meli, a ver qué opina de esto. Exacto, sí, coincido en todo, Ricardo, y lo que uno diría es tratar, a mí cuando me cuentan un relato que tengo, que me late, que qué sé yo, tratar de pesquisar eso para saber de qué estamos hablando. Supongamos, le ponemos un holter y lo grabamos. O sea, que la persona diga, ahora tengo los latidos. Entonces uno agarra el trazado de holter y mira, cuando la persona sentía... ¿Qué es lo que había? ¿Había algo? ¿Era algo preocupante? ¿Era algo banal? No había nada. O sea, desde ya que el antecedente, como dice Ricardo, de eventos cardiovasculares precoces, de muerte súbita en la familia, de arritmias severas, de trastornos de ese tipo, son claves. Y después si uno puede tratar de grabar o de tener lo que ella siente, uno puede ser más preciso para no decirle a la persona, no te preocupes, y en realidad tal vez hay determinada preocupación. Exactamente. Lo ideal sería que consulte y ahí ver qué está pasando. ¿Tenemos alguna otra preguntita? Sí, ¿cuánto afecta la tiroides en la salud cardíaca? Bueno, acá en La Rioja estamos en zona endémica, ¿no? Pero de hipotiroidismo, no de hipertiroidismo. Y especialmente en la mujer tiene mucho que ver tiroiditis, que es la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo, se ve mucho más en mujeres que en hombres. Así que la tiroides, claro que influye, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo influye. ¿Meli? Sí, exacto. El hipertiroidismo es la función en más, o sea, una tiroides que funciona más. En general se asocia a palpitaciones, taquicardias, etcétera. El hipotiroidismo, que es muy frecuente, funciona en menos. Es la tiroides que disfunciona, que elimina menos hormona y que tiene que ser sustituida. Les diría que el hiper suele asociarse más a todo lo de palpitaciones, taquicardias, etcétera, y el hipo tiene un contacto en lo cardiovascular porque las personas que están hipotiroides mal sustituidas o no sustituidas no saben. O sea, tengo hipotiroidismo y no lo sé y no tomo sustitución hormonal, o tengo hipotiroidismo y tomo un poquito de T4
pero estoy en menos, sigo hipotiroideo, tienen colesterol más alto. O sea, la tiroides en menos incrementa el colesterol. Entonces son personas que tienen colesterol alto mucho tiempo, todo el tiempo que dura el hipotiroidismo, y ahí incrementan también adicionalmente el riesgo. Así que con respecto a las palpitaciones, a las cosas de taquicardias, y también con respecto al colesterol y los lípidos. Exactamente. Bien, perfecto. Nos hacen una pregunta, si hay riesgo con el uso de ivermecticina preventiva para COVID. No sé si la gente sabe qué es. Hay muchos estudios de ivermectina, hay uno publicado recientemente, no tiene realmente digamos, un efecto cardiovascular en el corto plazo que se usa, tampoco tiene un efecto muy probado con el COVID. O sea que todavía hay estudios, hay un estudio argentino, lo digo porque tengo mi cuñado que es neumólogo, se llama Sebastián Leiva, formado ahí en Clínicas y está trabajando acá en La Rioja con nosotros. Y justamente a raíz de esta pregunta que vino por mail, se la hice para que me actualice un poco. Y hay un estudio argentino que se está por publicar de ivermectina y que aparentemente, todavía no están los resultados definitivos, pero aparentemente no hay un efecto beneficioso de la ivermectina en el COVID. Pero bueno, como dijo Melina, nosotros no estamos siendo expertos en el COVID, pero sí en el post-COVID. Y ahí nos hacemos cargo. Bien, muchas gracias. Y también, bueno, les hago esta pregunta, ¿por qué suspiramos en algunos momentos? No sé si tiene que ver algo con lo cardiovascular. Porque pues, el enamoramiento debe ser, o sea, las personas que se enamoran suspiran mucho, hay que ver si uno no está enamorado en ese momento. Es habitual encontrar gente que tiene en el consultorio, viene y dice, doctor, tengo estos suspiros que camino y me siento que me falta el aire, y a veces cuando estoy de la nada y tiene mucho que ver con el estrés también, la situación en la que uno está viviendo. Nosotros lo vemos mucho en consultorio ahora en esta cuarentena, las personas que sienten esa falta de respirar un poco más profundo, pero que no significa que tengan en sí falta de aire, ¿no? Es bastante común. A veces el trastorno de pánico también se acompaña de estas cosas, pero uno lo ve frecuentemente y no significa nada malo. Meli, ¿qué tienes que decir de los suspiros? Sí, coincido 100% con Ricardo. Por ahí haría el distingo. Una cosa es, por ejemplo, estoy así sentada y hago, ¿ve? Hay pacientes que te dicen, ¿ve esto? Me viene así, como, bueno, eso sería como un suspiro, por ahí está descrito en medicina como disnea suspirosa, como que tengo que ampliar, una cosa así. Eso en sí no tiene un valor patológico per se, pero diferenciarlo de que me falte el aire al caminar, por ejemplo, que yo me ponga a caminar y me falta el aire, o sea, que no es que suspiro, sino que camino o hago alguna actividad y tengo falta de aire. Eso es una señal de consulta, distinto al suspiro de estoy viendo tele y siento que tengo que hacer una respiración profunda, única. Eso no tiene resorte, relevancia. ¿Y la tos seca, breve, dicen breve al acostarse, nos pregunta Gloria? Tos seca breve al acostarse. Pueden ser muchas cosas, ¿sí? Depende de hace cuánto tiempo que le está pasando. En primer lugar, todo eso, antes de contestar esa pregunta, uno tiene que revisar, hacer un examen físico, ver cómo están esos pulmones, escuchar, hacer un electro, y ahí empezamos el camino. Estamos con el tiempo, me parece. Yo diría que vamos redondeando con esa, digamos, esa diapositiva que mostraste con los tips. Melina, yo te pregunto, 3 o 4 tips básicos para que la mujer comience de hoy en adelante a cuidarse. Y que este webinar que va a quedar grabado y después va a tener un montón de interacciones y gente que lo va a mirar. El que quiere mirar un resumen y decir, bueno, a ver, 3 o 4 tips para cuidarse, que la mujer se cuide. Yo diría que uno podría hacer una evaluación anual. En esa evaluación, que no es compleja ni nada, pero la evaluación debería incluir tomarse la presión, revisar el colesterol y los lípidos, revisar la glucemia y descartar que haya enfermedad ateromatosa subclínica, o sea, descartar que haya placas o depósitos u obstrucciones vasculares. Si a eso le sumamos, si a esa evaluación en donde chequeamos presión, colesterol, glucemia y vemos que todo lo vascular esté bien, le sumamos
dieta saludable, rica en verduras, frutas, carnes magras, lácteos descremados, semillas, todo ese tipo de cosas. Y le sumamos ejercicio diario, 30 minutos por día, de lo que sea, caminar, bici fija, bici de paseo, gimnasia en el agua, cualquier cosa. Yo creo que ahí estamos, alimentos, ejercicio y evaluación anual, creo que con eso estaríamos. Y yo rescato algo muy grande que dijiste al comienzo también, y que me parece que es la clave de todo esto. Tener autoconciencia de que yo sé que las mujeres son superhéroes, es decir, hacen 10.000 cosas al mismo tiempo, trabajan, están pendientes de la familia y están pendientes de su marido. Me pasa permanentemente, pero te digo que en el 80% de los casos, que en las consultas que tengo en el consultorio y acá también en medicina nuclear, que es a lo que me dedico, la cardiología nuclear, la mujer es la que sabe más del hombre que el propio hombre. Entonces, como corolario, dejen de cuidar a los demás, cuídense ustedes una vez al año, hagan sus análisis, su control cardiológico cardiovascular todos los años y sean conscientes de que ustedes tienen que cuidarse también ustedes. ¿Qué te parece el mensaje? Excelente, me parece es eso. Sería la salud de la mujer centrada en sí misma, en la mujer. Un ratito para cada una. Exactamente. Es lo que dice Ricardo. A veces los varones uno dice, ¿se acuerda que toma? No, todo lo sabe mi mujer. Y la podemos llamar, pues no saben ni, la llama, no contesta y dice, no sabe lo que toma. Y con la frecuencia que pasa eso, a mí me asusta realmente, Terrible. Pero bueno, el mensaje hoy es, mujeres, cuídense. Centrada en la mujer, exacto. Bueno, muchas gracias. No sé si ya estamos en tiempo, Laura. Ya estamos en hora, así que podemos cerrar. Muchísimas gracias a los dos. Nos ha servido mucho, así que a seguir los consejos. Bueno, perfecto. Gracias, después Ricardo. esto queda en la página, ¿no? Para que la gente pueda verlo las veces que quieran, ¿no? Sí, por supuesto. Y los invitamos a los canales de Lesica y de FCDN también. Excelente, perfecto. Gracias. Por unirse. Gracias, Ricardo. Gracias, Laura. Muchas gracias. Buen día. Nos veremos el próximo, tal vez el mes que viene. Sí, así será. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por participar. Chao, Lili Martínez.